Yo, para mi punto de vista, lo, lo que, lo que la gente no acaba de entender es que, tíos, mirad. Considero que la clase del Dragthir está bien tirada porque, contexto, en World of Warcraft no se han implementado nunca, nunca jamás, clases casters. Si os dais cuenta, en la primera clase que se incorporó nueva, creo que fue el Deka. Y el Deka es un melee. Luego se incorporó en Mist of Pandaria el monje, y el monje es un melee. Luego se incorporó en Legión el DH, y el DH es un melee. Si mal no me equivoco, si es correcto, la única clase que han incorporado que es caster a lo largo de la trayectoria de WoW ha sido el Evoker, ¿vale? Con lo cual, no considero que el tirarte una clase caster sea mala idea, ¿vale? Es decir, el concepto del Evoker me gusta, y me gusta que hayan sacado una clase caster. Y además con un sistema de casteo basado en 3 fases que está bastante curioso, está bastante bien. El gameplay del Evoker es divertido. Bueno, al principio se hace tosco como cualquier caster, y luego cuando le pillas el rollo, pues es un gameplay muy agradecido, ¿no? Y además propone algo que nunca se había propuesto, y es el hecho de tener un caster de 15 metros, 15-25 metros. Es decir, un caster de medio rango. Eso me parece bien. Es decir, la clase del Evoker en casi su totalidad me parece bien, me parece que está bien tirada. Y necesito más Evokers dentro del WoW porque me mola. Es decir, necesito más clases, o que Blizzard intente interpretar más clases alrededor de la idea del Evoker. Y no alrededor de la puta idea del cazador de demonios. El cazador de demonios, por ejemplo, o el Deka, lo que comparten es que son clases que, si tienen algo en común, es que el Deka fue creada para molar. Pues una clase que, bajo el papel, cubre la necesidad de nigromante. Aunque no lo sea directamente, cubre la necesidad de nigromante. Y tiene un enlace muy directo al lore. Uno de los personajes más famosos del lore de Warcraft es el Rey Exánime. Con lo cual, sacar una clase que por aquellas se vendía como clase héroe o clase no sé qué hostias, no me acuerdo. Porque como al empezar a niveles por encima, pues era una clase, un concepto de clase un poquito extraño, y que ya de por sí denotabas poder, ¿no? Al tener un Caballero de la Muerte por aquel entonces, por el 2009. Creo 2009-2008 cuando salió el EK. No me acuerdo exactamente cuál de los 2 años era. Los que están jugando contenido clásico, pues bueno, no le darán la importancia que le tienen que dar al Deka cuando salió Lich King Classic, porque, bueno, no sabéis lo importante que fue el lanzamiento del Deka y lo controverso a su vez que fue en 2008-2009 cuando se estrenó la expansión de Ward of the Lich King. Vale. Pero es una clase que estaba girada alrededor de molar demasiado, ¿vale? O tener un poder por encima de los otros jugadores, y por eso empezaba en un nivel más elevado. Luego tenéis el cazador de demonios, que fue la siguiente clase que sacaron con el pretexto de que era una clase que tenía nexos con el Deka. ¿Qué nexos tenía con el Deka? Empezaba niveles por encima que las demás clases, muchos niveles por encima de que las demás clases, y se transformaba en demonio, y tenía unas animaciones, y las sigue teniendo, que no tiene ninguna otra clase, y cositas por el estilo. Es decir, es una clase que estaba pensada para molar. No era una clase que estaba pensada para mainear o ser OTPada. OTPada significa One Trick Pony, es decir, fijarse solo en una clase y solo jugar como el típico jugador que es famoso por jugar solo brujo, como es Snuts, ¿no? O Hansol en su época, que era solo famoso por jugar Mago Fire. O Charyu, por ejemplo, también bajo la figura del mago. O Picaboo con la figura del rogue. O Waz con la figura del rogue, etcétera, etcétera. El cazador de demonios y el Deka, pues no fueron inspiradas bajo esta misma premisa, ¿vale? Pero sí que es cierto que con los años ya se han estandarizado como clases que pueden ser maineadas y OTPadas sin ningún problema. El cazador de demonios queda un poquito más lejos que el Deka, verse la versatilidad que tienen las clases corrientes en cuanto a dinamismo de habilidades y dinamismo de funcionabilidad. De hecho, el cazador de demonios suele ser una de las clases que más controversia tiene, porque es la única que sigue teniendo solo 2 especializaciones de talentos. Y cuando salió el evocador, te lo plantearon como una clase que salía con el nivel que salían las demás clases, con lo cual, punto a favor. Te lo planteaban como una clase que era caster, con lo cual, punto a favor, porque lo único que habíamos tenido parecido era el monje, pero el monje también era melee. Con lo cual, era la primera clase caster que volvíamos a tener en World of Warcraft, con la premisa que os he dicho, medio alcance, bla, bla, bla.
Vale, con una disposición de control en el tiempo y tal. Lo que pasa es que intentaban buscar que el Evoker molara igual que el cazador de demonios. Por eso tiene la forma de un dragón. Lo que pasa es que les ha pasado un poquito también efecto Worgen. ¿Cuál es el efecto Worgen? El efecto Worgen es el siguiente. El efecto Worgen es que en vez de un hombre lobo parece un hombre rata, ¿vale? Y eso, bueno, para Cataclismo estaba bastante bien, dados los gráficos y dadas las oportunidades, pero a medida que ha ido transcurriendo el tiempo, a excepción de a días de hoy ya se empieza a parecer a un hombre lobo, después de 900 putos reworks. Pero a los, ¿qué? 3 años de salir Cataclismo, es decir, cuando ya estamos en un pie dentro de Mists of Pandaria, aún veías el Worgen como un hombre rata y no molaba tanto como debiera molar un hombre lobo, teniendo la idea y la concepción de hombre lobo que había por aquel entonces, que tenías como referencias películas como Van Helsing, Underworld, el mismísimo Harry Potter con su prisionero de Azkaban, etcétera, etcétera. Con lo cual se quedaba muy por detrás del concepto hombre lobo que todo el mundo tenía en mente, ¿no? Entonces con el Dragthir les ha pasado un poquito lo mismo. Estamos buscando molar tanto como un DH, pero sin embargo nos sale esto, que podríamos estipular a simple vista cuando salió la clase, que todo el mundo lo lo estigmatizaba como hombre lagarto en vez de hombre dragón, porque poco se parecía a un hombre dragón, tenía una customización un poquito una muy extensa, pero que no hacía que tu dragón pareciera verdaderamente un dragón, parecía un hombre lagarto, ¿vale? Y eso fue un poquito la controversia. A mí, sin embargo, me acabó de convencer en el momento en el que te pones a customizarte uno, te miras las cositas, tal cual. Pero bueno, in-game siguen pareciendo poco hombres dragones y más hombres lagarto que otra cosa. A entender que poner un hombre dragón in-game con las características y el aspecto que debería tener un hombre dragón, pues bueno, pues creo que quedaría un poquito... no ridículo, pero... que estaría un poquito fuera de tono, ¿vale? Verse el gameplay actual, porque tendría que tener unas dimensiones más grandes, porque el maxilar debería ser más gordo, etcétera, etcétera. Bueno, tenéis un montón de modelos hechos por los fans de cómo tendrían que haber enfocado correctamente el Dragthir para que se hubiera visto verdaderamente como un mitad hombre, mitad dragón. Y me dirás, no, pero por lore no es mitad hombre, mitad dragón, es mitad que te calles. Lo que querían era hacer que mole, y la comunidad no lo aceptó como un personaje que molara. Igual que el DH sí lo aceptaran como un personaje que molara. Lo aceptaron más como el efecto Worgen, que es que te salga medio pachucho. Vale. Dentro de esto tenemos la encrucijada de que evidentemente esta clase tiene alas. Y no solo tiene alas cuando se transforma en demonios como los Illidari, es decir, como los cazadores de demonios, que las pueden, digamos, sacar gracias a una pasiva, no, y de doble salto, bli, bli, bli. No, 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 estos tienen alas permanentemente y tienen que ir muy atados al vuelo. Ergo, el hecho de la movilidad y el hecho de que tengan alas se tenía que ver reflejado. Y se ha visto reflejado, ¿vale? En su especialización de DPS funcionaba bien, era un caster que, como bien os digo, tenía unas mecánicas de medio alcance debido a que tenía unos altos niveles de movilidad, y eso me parece divertido, ya que si le hubieran puesto un caster de 40 metros, como son la mayoría de los casters de los Rankeds, hubiera estado profundamente desbalanceado este Dragthir, porque si tenemos movilidad extrema sumado a 40 metros, lo desbalanceamos por completo y le hacemos un gameplay a medio alcance sumado a que tiene más movilidad de la que debería tener cualquier clase. Que tampoco es una movilidad que digas es excesiva, pero bueno, es una movilidad que invita al jugador a poder jugar Dragthir de una forma cómoda y adaptarse a su gameplay de una forma cómoda. ¿Dónde viene verdaderamente el problema de esta clase? El problema de esta clase viene verdaderamente cuando la agarramos y la convertimos en un soporte, cuando en el WoW la gente no entiende lo que es el concepto de soporte, ¿vale? ¿Por qué digo que en el WoW la gente no entiende qué es el concepto de soporte? Y ahora me voy a intentar desglosar. Porque aquí en el WoW normalmente la gente lo que entiende es el concepto de healer, ¿vale? Y de healer pasaríamos a lo que es el concepto de tanque, pero no tiene ni puta idea de lo que es el concepto de soporte dentro del juego, ¿vale? Un soporte no se tiene que dedicar única y exclusivamente a lo que la gente está intentando hacer con el Dragthir, y es potenciar el daño de tus aliados. Eso no es una función de soporte. Esa es una de las funciones que debe tener un soporte. Un soporte no solo puede ayudar en daño y en healing. Un soporte tiene que estar enfocado, el jugador, porque la clase está bien, pensada de la Augmentation. Lo que pasa es que los jugadores no la saben llevar a cabo. La gente normalmente se hace una Augmentation para hacer que sus colegas peguen más y para ayudar un poquito en curitas, y punto.
Pero tú cuando estás jugando una clase que es soporte, además de tener claro que para jugar Dragzir Augmentation deberías de saber todos los CDs y todas las clases al dedillo, porque si no vas a tirar parte de tu tiempo a la basura, con lo cual la clase de soporte debería ser obligatorio, una clase especialista. Y por ello, para crearte un Dragzir Augmentation, deberías de tener el jugador unos requisitos mínimos. ¿Qué requisitos mínimos? Por ejemplo, tener 4 personajes a nivel 70 en toda la cuenta. Podría ser un requisito mínimo para poder jugar Augmentation. Y me dirás, 4 personajes es una mierda porque especializaciones de talentos hay muchas. Y él se tiene que adaptar a todas las especialidades de talento, inclusive las de healer. Yo te diría, sí, pero al menos poner un límite. Que no todo el mundo con 2 dedos de frente pudiera hacerse un Augmentation. Porque claro, tú me dices que puedo ser soporte y yo con toda mi inocencia, aunque sea una persona decente, me lo hago porque es una clase soporte. Pero claro, es la única clase soporte del juego frente a más de 30 y pico especializaciones de talento diferentes, casi 40 especializaciones de talento diferentes, casi 40 formas de jugar al juego diferentes. Entonces, ¿quién va a jugar a Augmentation? Augmentation lo debe jugar una persona que sepa como mínimo el 75% del funcionamiento de todas las clases, porque si no, no van a aprovechar la clase adecuadamente y va a parecer que está, pero no está. Hay en muchas Míticas Plus o en muchas raids o en muchos eventos PvP que como tampoco se puede medir el efecto que tiene el Augmentation, se estima que si ha ganado o si ha hecho bien porque Augmentation. Pero no es así. El Augmentation ha estado ahí simple y llanamente rascándose los huevos creyendo que está haciendo algo y ha sido carrileado, ha sido busteado y los del grupo además le han aplaudido. Le han dicho, qué bien juegas, oh, gracias a Dios que hemos llevado un Augmentation. Cuando en el 95% de los casos, tanto PvE como PvP, no es así, la gente no sabe jugar un puto soporte. ¿En qué se debería basar un soporte? En potenciar el daño cuando debe ser potenciado, en potenciar la sanación cuando debe ser potenciada, pero sobre todo en hacer funciones de soporte. En este caso, ¿qué hemos dicho que tiene el Dragzir? Una movilidad muy buena y evidentemente una posibilidad de entrar a la corta y a la media distancia más eficaz que cualquier otra de las clases. Entonces, sabiendo todo esto, un Dragzir Augmentation debería centrarse antes que en el daño y antes que en la sanación, en la utilidad. Porque esta es la función de un soporte. La función de curar es de un healer. La función de pegar es de un DPS. La función de tanquear es de un tanque. Y por ende, la función de un soporte tiene que ser suplir todas y cada una de las carencias de las clases que estén en ese momento jugando en sincronía con el Augmentation. Por tanto y demás, el Augmentation tiene que cortar todo el puto rato. Estoy en PvP, el Augmentation, el corte ACD o el corte de forma inteligente. Estoy en Míticas Plus, si vuestro Augmentation tiene corte o no es el que más ha cortado de toda la mazmorra, es que algo ha hecho mal. Punto. El Augmentation tiene que estar cortando ACD y de forma efectiva, porque de eso va, de agregar recursos. El Augmentation tiene que tirar los CDs, no de su especialización de aumento, no. Sus CDs globales de Dragzir de una forma mucho más certera que los otros. Porque en este caso estamos pensando que el Augmentation está y forma sintonía del grupo. Por tanto, también tiene que ofrecer CC. ¿Cuándo tiene que ofrecer CC? Cuando el grupo lo necesita. De nadie vale que el Augmentation te CC de forma extrema cuando en ese momento, pues un Warlock ha tirado Shadow Fury, o hay un Fear, o hay, yo que sé, una runa de DH, o hay mil movidas. Si no se sabe hacer un Chain CC, ¿para qué coño estás jugando un personaje que precisamente está para llenar y rellenar huecos? No tiene ningún sentido. Entonces la gente normalmente se coge el Dragzir, se lo lleva a los campos de batalla, tanto de PvE como de PvP, y lo que hace es potenciar daño y ayudar en healing. Y lo demás se le olvida. Que lo demás es precisamente lo que hace que la clase sea lo que es. Que es que tiene que rellenar todos los huecos que las demás clases no pueden rellenar. Esa es la función. Con lo cual, si eres un Augmentation que no corta, que queda tercero en cortes, eres un mal Augmentation. Si eres un Augmentation que cecea sobre de CC, eres un mal Augmentation. Tienes que cecear adecuadamente. Si eres un Augmentation que no presta daño cuando se necesita daño, es decir, que no da estadística principal o CDR a las clases que necesitan CDR cuando lo necesitan, y estadística principal cuando están bursteando, es que eres un mal Augmentation.
Si tú no entiendes los defensivos y los ofensivos de las demás clases, es que eres un malo Augmentation, lo vas a ser por regla de 3. No porque yo quiera decirte malo, es porque simple y llanamente lo vas a ser. Porque no acabas de entender el funcionamiento de la clase del aumento. Y es normal que la comunidad se alce en armas en contra del Augmentation, porque literalmente la comunidad de World of Warcraft ha estado busteando al 95% de aumentos. Al 95% de aumentos. Porque es muy común que un pavo que lleve jugando Míticas Plus con 2 personajes, una season, y se crea el puto amo, de repente se crea un Augmentation porque cree que está roto, empieza a potenciar a DHs y a Hunters, que son las clases que son meta, y a chuparla. Y no tiene ni puta idea de hacer nada más. Pero ni en la mítica, ni en la raid, ni en el PvP, ni... Entonces, insisto, jugad Dragthir amablemente. Jugad Dragthir DPS, jugad Dragthir Healer, que de hecho el Dragthir DPS ha desaparecido. Caballeros, el Dragthir DPS pega una burrada y sigue siendo muy útil, tanto en PvP como en PvE. Sufak, pero mira esta estadística que dice que el Dragthir DPS es una puta mierda en comparación. No, deja la estadística. No vas a saber nunca la efectividad del Dragthir DPS a día de hoy, porque a día de hoy nadie lo está jugando. Y como nadie lo está jugando, no hay especialistas del Dragthir DPS. Y como no hay especialistas del Dragthir DPS, no se sabe hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Y lo mismo pasa con el Healer. El Healer entró muy fuerte porque la gente le empezó a dar mucho bombo, hubo unos cuantos retoques y ahora mismo no hay ningún Dragthir Healer especialista. Todos los putos Dragthir son especialistas, y digo especialistas entre comillas, en ser aumento. Pero sin embargo no cumple las funciones de un aumento, que es ser soporte. No ofrecer daño ni ofrecer sanación, no. Meter parches donde la party necesita parches. Y cada party es diferente, cada arena es diferente, cada BG es diferente, porque las clases llevan otras especializaciones de talento, aunque sean, insisto, las mismas clases. Y eso es lo que precisamente considero que se hace muy mal, y que se ha extrapolizado por parte de Blizzard a la comunidad de una forma errónea. Porque deberían haber enseñado lo que es un Augmentation, y deberían haber capado la posibilidad de hacerte un Dragthir aumento con algún tipo de primicia, como por ejemplo la que he dicho: necesitas mínimo 4 personajes al nivel 70, o necesitas haber llegado a, pues yo que sé, 2000 de rating o 3000 de IO con mínimo 4 personajes en tu cuenta, y luego te puedes crear tu Augmentation. Porque así funcionaban las clases que llevaban extra poder. Por ejemplo, si tú querías crearte un Deca, necesitabas mínimo un personaje que haya llegado a X cantidad de nivel. Si tú querías llevar un cazador de demonios, necesitabas mínimo que una de las clases fuera nivel 100. Y me dirás, ¿pero por qué? Si no tiene nada que ver, no necesitas más conocimiento de juego para jugar un Deca, ni tampoco necesitas más conocimiento de juego para jugar un DH. Pero por aquellas, es lo que os estaba explicando, el DH no tenía mucho sentido, pegaba mucho y era un personaje para molar. Entonces, para molar necesitas pagar un precio. Para molar, como el Rey Exánime, también necesitabas pagar un precio. En este caso, si no estamos molando y lo único que estamos haciendo es potenciar y ser busteados, eso tiene un precio. Y el precio tiene que ser alto. Y por regla de 3, pon que una clase que es para especialistas del juego necesita unos requerimientos de especialistas del juego. Y yo la pondría tal que así, rollo: necesitas 4 personajes de 3000 de IO para que pueda salir a la luz. Lo que pasa es que tendríamos aquí una dicotomía de que mucha gente pues haría power leveling para poderse hacer el aumento, o pagaría busteos para poder tener los 3000 de IO, o pagaría busteos para poder tener los 2000 de rating, etcétera, etcétera. Entonces se generaría un ecosistema alrededor del aumento que también se fomentaría el odio. Pero todo sería hablarlo y llegar a un punto de comprensión. Y uno de los mayores puntos de comprensión que por ejemplo tiene Riot Games, pero no tiene Blizzard Entertainment, es decir: hostia, tíos, así funciona el nuevo campeón. El campeón nuevo hace esto y esto. Los ítems que le van bien son esto, y esto te lo facilita la misma Riot Games. Y Blizzard no lo hace. Blizzard no ha sacado ningún vídeo oficial de decir: mirad, el Augmentation funciona bajo estos parámetros, estos parámetros, estos parámetros y estos parámetros. Y no recomendamos jugar Augmentation a esta gente, esta gente, esta gente y esta gente. Y a partir de ahí, incluso tenerlo tan capado que solo personas que verdaderamente sepan del juego le sepan sacar el máximo rendimiento. Porque aquí teníamos, y hemos tenido dos espejos con el Augmentation. Hemos tenido una parte de jugadores de Augmentation que simple y llanamente han sido busteados y le han sacado un partido de la clase de un 60%,
y los verdaderamente buenos jugadores de aumento, porque conocen muy bien los parámetros del juego y las necesidades que necesita suplir el Augmentation, que lo están llevando un 220%, con lo cual la clase está cheta. Pero si nerfeas el Augmentation por la gente que lo lleva muy bien, luego la gente que lo lleva al 60% lo va a empezar a llevar al 40% y van a tener que necesitar el triple de busteo para formar parte de un plano relevante. ¿Entendéis? Y eso es verdaderamente, para mi gusto, el problema que tiene la incorporación del Augmentation dentro del mundo de Warcraft. Que para mí no es desacertado en absoluto, pero la comunidad no lo entiende. Y hay un mogollón de gente que pues ha formado parte de grupos, los cuales él se ha creído, o ella se ha creído, que ha hecho algo y no ha hecho una mierda, en comparación a lo que debería haber hecho.